Buenas tardes a todos. Bueno, toca el momento de la charla sobre soporte nutricional en trauma. Nos ha quedado desfasada con los tiempos, pero bueno, fue por razones muy felices para todos. Así que espero que disfruten de este espacio de capacitación en el curso vinculado al soporte nutricional. Los temas que vamos a ver entonces son los siguientes. La justificación del soporte, por qué el soporte nutricional sería importante en el trauma, las recomendaciones principales de buenas prácticas, qué pasa con las proteínas, su eficacia, las evidencias, inmunonutrición en trauma y situaciones especiales como la hipertensión abdominal o el abdomen abierto, circunstancias que pueden darse en el curso de un paciente que llega a la UTI por trauma. Entonces, el trauma supone una intensa respuesta inflamatoria sistémica, gran pérdida de masa magra y altísimo riesgo de complicaciones y mortalidad. Es conocida la respuesta adaptativa a la enfermedad crítica, en particular al trauma, con sus distintas fases en distintos tiempos y de distinta intensidad y respuesta metabólica en el organismo. La fase corta del shock con una gran depresión en el gasto, en el consumo de oxígeno, en la perfusión de órganos, a la que le sobreviene una intensa aceleración metabólica impulsada por citoquinas, por catecolaminas, glucocorticoides, que suponen un intenso grado de inflamación, que no es otra cosa que esta respuesta en que el cuerpo se adapta a ese pasaje de la enfermedad crítica para defenderse y poder sobrevivir. ¿Cuáles son los cambios entonces? Bueno, son en principio la respuesta del hipotálamo con las hormonas hipofisarias y se sinergiza además con la respuesta simpática, la alteración hormonal con predominio claro de glucagón por sobre insulina y la respuesta adaptativa con citoquinas proinflamatorias que desencadenan este cuadro de hipermetabolismo. Eh, con la inflamación no nos va bien, pero sin ella morimos. La respuesta al trauma se considera protectiva de la supervivencia. Es verdad que expresada en un grado altísimo, con falla multiorgánica a la que el paciente no responda, puede sobrevivir la muerte, pero también es cierto que sin la presencia de esta inflamación, la muerte es una consecuencia segura. Por lo tanto, cabalgamos sobre esta posibilidad de tener este cuadro inflamatorio y ver cómo lo llevamos adelante. Los cambios son muchos, como ya dijimos, impulsados desde distintos regentes de la economía, que hacen que todo esté revertido. Las vías energéticas están alteradas. Ya no puede utilizarse la glucosa en su forma más clásica y típica para obtención de energía y ATP, en parte motivado por el desbalance, la resistencia a la insulina, esta disminución de los GLUT4 que impide la entrada de glucosa normalmente al músculo y al tejido graso, hacen que se busquen vías alternativas para producción de la energía. Hay una disponibilidad de energía endógena, pero esta energía endógena es a costa de una enorme pérdida de masa corporal magra, porque son las proteínas las que se ponen al servicio de esta dación de energía necesaria para mantener y reparar el medio interno y de proveer todos los sustratos necesarios para asegurar la subsistencia. Les decía además, por esta disponibilidad intensa también de glicerol y ácidos grasos, hay un freno en el ciclo de Krebs, con lo cual la glucosa no puede oxidarse del modo que mejor le gusta hacerlo y para lo que es más eficiente, se convierte a lactato y allí genera también estados de acidosis. Esta provisión de energía endógena en enormes cantidades es conocida como autofagia, que no es otra cosa que el mecanismo protectivo del organismo para esta situación. Es un mecanismo homeostático, pero es un proceso catabólico que expresado excesivamente es perjudicial para el organismo. Si bien es necesario que esté presente. ¿Qué activa
Esta autofagia es activada por el ayuno, por el ejercicio y las señales de estrés, que en el momento del trauma son intensísimas. ¿Y quiénes la suprimen? Los nutrientes, si son aportados en cantidades adecuadas, los factores de crecimiento y la insulina. De allí la necesidad de insulinizar a los pacientes en la medida en que lo necesiten cuando atraviesan esta circunstancia anómala en la obtención de la energía en su cuerpo. Entonces, hay un intenso catabolismo, pero también hay resistencia a todas las señales anabólicas del cuerpo. ¿Cuál es el resultado de esto? La alteración de la composición corporal por la intensa pérdida de masa muscular. Entonces, este trabajo que no hace otra cosa que poner el alerta y destacar cómo es el tema de la pérdida de masa muscular en relación a la mortalidad de los pacientes cuando pierden masa muscular durante el proceso de atención médica. Vean cómo cuando uno pierde el 10% de masa muscular, el riesgo de mortalidad es del 10%, pero cuando es el 20%, ya pierde su relación pareja y el riesgo de mortalidad es del 30%. Sube al 50% cuando la pérdida muscular es del 30% en una persona internada y es del 100% cuando la pérdida muscular es del 40%. Y la muerte puede sobrevenir principalmente por neumonías. Este cuadro me pareció interesante traérselos porque relaciona los efectos entre el trauma y la desnutrición y establece claramente dos fases hipermetabólicas, dos estados. Uno más inicial que tiene que ver con la alteración del metabolismo proteico y del metabolismo de la glucosa, caracterizada por retención de sodio y agua y leucocitosis intensa. Y una segunda etapa que es más tardía, luego del trauma, que está caracterizada más por la alteración en el metabolismo de las grasas y una acentuación de la insulinoresistencia. Entonces, todo esto determina fallas orgánicas, fallas a nivel respiratorio, fallas a nivel gastrointestinal, procesos malabsortivos que pueden tener como agregado procesos infecciosos con complicaciones, sobreviniendo la mortalidad eh, con más prevalencia. Pero a su vez, aquellos que son capaces de sobrevivir a esto, pueden aún siendo sujetos eunutridos, desembocar en estados de malnutrición muy precoces. Y si el sujeto ya es malnutrido de base, tendrá todas estas condiciones empeoradas para un desenlace fatal en el momento del trauma. ¿Qué pasa con la sarcopenia en individuos jóvenes y en individuos adultos mayores o ancianos? El proceso de la enfermedad crítica durante la internación en UTI, por supuesto que afecta el estado de la masa y la función muscular en ambos grupos biológicos, tanto en individuos jóvenes como en ancianos. Es más profundo en los ancianos, pero vean en el círculo amarillo cómo esa línea de punto está mostrando que una rehabilitación, un proceso de rehabilitación agresivo puede ser beneficioso aún en individuos adultos mayores y ancianos. Con lo cual, esto es lo que no debe dejarse de lado, aún teniendo en cuenta que la resistencia anabólica para la recuperación es distinta en sujetos jóvenes que en ancianos, pero observen en el gráfico de la derecha cómo a quienes peor les va es a los individuos obesos. Ellos tienen una más alta resistencia anabólica para la recuperación. Y lo segundo que quería destacar en esta cuestión de los procesos de rehabilitación es que justamente estos procesos se encaran a la salida de las unidades de terapia intensiva de los pacientes. Las salas SARIP son las orientadoras en este sentido, en esta rehabilitación inicial que luego el paciente es capaz de continuar cuando llega a su domicilio. Entonces, ¿qué pasa con el desgaste muscular en el tiempo en un paciente que ha tenido la mala suerte de tener que estar internado en terapia intensiva? Observen la deflexión en la curva, aquí, a ver si se las puedo mostrar, aquí, que es breve, es un periodo corto,
de intenso desgaste muscular y cómo es la persistencia a lo largo del tiempo, las dos líneas punteadas, qué cantidad de tiempo le lleva al individuo siquiera acercarse a una situación parecida a la que tenía antes de su ingreso o de su padecimiento de una enfermedad crítica. Observen también cómo la masa muscular se depresionan ambas, tanto masa muscular como función muscular expresado en este caso a través de la fuerza muscular. Vean cómo ambas tienen posibilidad de recuperarse, pero siempre la masa muscular lo hace de mejor manera que la función y la fuerza muscular. Esto es una característica clave en pacientes que han atravesado el proceso de la internación en terapia intensiva y, como les digo, en un periodo muy corto de intenso catabolismo. Este artículo llama la atención a que precisamente las intervenciones deben hacerse en ese periodo breve de la internación en UTI, intentando buscar aquellos recursos que puedan ser mejores. No están todos comprobados, no hay ensayos clínicos que los hayan logrado probar, pero sí se supone o se hipotetiza que estos podrían ser los más aptos. La mejora en el aporte proteico, el uso de sustratos específicos dentro de los cuales puede haber algún tipo de inmunonutriente, algún tipo de proteína especial, algún tipo de timing en el uso de la proteína y también en el uso de otras sustancias como hormonas anabólicas. Y el último punto, que es quizás el más revolucionario, es el de la movilización y el ejercicio, algo tan difícil de lograr en las unidades de terapia intensiva por falta de recursos, tanto físicos como humanos. Entonces, ¿qué tenemos como estrategias en las distintas etapas de un paciente que llega a la terapia por trauma? Bueno, en principio estabilizarlo lo más rápidamente posible para que su proceso de nutrición pueda ser temprano y adecuado. La movilización temprana del individuo es sumamente importante. No olvidar la vacación de sedación que debe hacerse lo más frecuentemente posible en el individuo, porque esto va a ayudar a que el desgaste de la masa muscular sea menor y que su recuperación posterior también lo sea, como hemos visto antes. El control de las glucemias es importante para insulinizar al paciente en la medida de que lo necesite. Y moderar los aportes, porque como vimos, hay abundancia de nutrientes endógenos producidos por el proceso de autofagia y entonces no debemos exacerbar el aporte en la primera etapa, sobre todo inmediatamente posterior al trauma. Entonces, la terapia nutricional, en el esquema del que hablamos del trauma y cómo se presenta, tiene que tener dos características básicas: ser oportuna y ser adecuada. Vamos a ver qué significa esto. Que sea oportuna significa que sea lo más precoz que se pueda dentro del cuadro del paciente. Por supuesto que el paciente deberá estar estable y debe ser posible iniciarlo al menos antes de las 48 horas de admitido a la terapia intensiva. De no ser posible nutrición plena y adecuada a lo que debiera ser, al menos buscar una nutrición enteral trófica precoz, que eso también va a significar un beneficio para el paciente. Las situaciones en las que debe retrasarse la nutrición enteral son por todos ustedes conocidas, pero no está de más que queden aquí las situaciones en las que tendríamos más precaución para no iniciarla en tiempos tan breves como siempre buscamos que sean. Entonces, un soporte nutricional oportuno es hecho en el paciente que ha sido evaluado para conocer su condición de riesgo y de estado nutricional al momento de la llegada a la UTI, que sea iniciada precozmente, buscar todas las estrategias para reducir el riesgo de aspiración con la nutrición enteral
Hablamos mucho de nutrición enteral porque es siempre la preferida, muchísimo más que la nutrición parenteral, por supuesto, porque es mucho menos invasiva, tiene menos riesgos para el paciente y tienen, por supuesto, mejores beneficios. No es aconsejable utilizar los volúmenes residuales gástricos como se usaban en otros tiempos de medición constante de volúmenes gástricos, porque lo único que hacen es reducir los volúmenes aprovechables de nutrición enteral para el paciente. Y el último que les he resaltado ahí con el círculo en rojo es iniciar sí la nutrición parenteral precozmente cuando vemos que la nutrición enteral no es factible o no es suficiente para el paciente y sobre todo si se trata de un paciente que ya ha llegado a la terapia con un estado de desnutrición previo. Entonces, algunas evidencias sobre nutrición temprana, si es buena o no, o es mejor la tardía. En mortalidad, estos estudios ya son todos de un tiempo, pero bueno, la reducción de la mortalidad es del 30% en los pacientes bajo nutrición enteral temprana y algo menos en la presentación de complicaciones infecciosas. Eh, Cuando hablamos de metas, es importante que diferenciemos la meta calórica de la meta proteica, porque son bien distintas en sus dosis, en sus momentos y en su efectividad. Ambos deben ser tenidos en cuenta de modo absolutamente diferente en los protocolos para los pacientes críticos. La meta calórica, por supuesto que con calorimetría indirecta es el gol estándar para tratar de establecerlo, pero tiene muchísima complejidad y la disponibilidad no lo es. Casi no hay terapias intensivas que tengan calorímetros, los aparatos deben estar calibrados, deben ser hechos por personal entrenado y tiene muchísimas condiciones que ahí están puestas en pantallas: el reposo, las horas de ayuno, la condición de frío mayor a 60, la duración, la calibración de los equipos. Es verdaderamente engorroso llevarla adelante. Sin embargo, hay pacientes en quienes es beneficiosa la calorimetría indirecta: los hiperobesos, los desnutridos severos, los amputados, los postquirúrgicos críticos y los quemados. Muchas son situaciones que los pacientes de trauma adolecen. Pero como les digo, no es algo muy utilizado en nuestro medio. Se reserva más que nada para situaciones de investigación. Entonces, ¿cómo fijamos la meta calórica? Las ecuaciones son poco recomendadas, tienden a sobreestimar muchísimo el aporte y eso, como vimos, en la fase de shock no es nada bueno y en la fase saliente de la de shock puede sobreestimar la necesidad de calorías en los pacientes críticos de trauma. Entonces, nos quedamos con las fórmulas simplistas recomendadas por la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, que es en rango de 20 a 25 kilocalorías como soporte en pacientes críticos cuando todavía están sedados o ventilados. ¿Empezamos con todo a pleno? No. El aumento tiene que ser progresivo, debe respetar la fase aguda precoz del paciente crítico, en donde no puede superar el 70% de un punto medio dentro de ese rango. Recién alrededor de entre el día 3 y 4 se puede elevar entre un 80 y un 90% de ese aporte para ser pleno recién al cabo del séptimo u octavo día y siempre dependiendo de la dependencia del respirador del paciente y cuán sedado está para favorecer su proceso ventilatorio. El requerimiento proteico también debe ser progresivo hasta el quinto día, con distintos valores según la patología que presente el paciente. Entonces, este es un concepto sumamente importante, muy rescatado en todas las guías de buenas prácticas en soporte de pacientes críticos. El respeto a esta adecuación y a esta merma en el aporte calórico en los primeros días de la estancia en UTI. Entonces, la meta proteica. Hablemos ahora de meta proteica.
ASPEN y ESPEN son las siglas de las dos grandes sociedades, americana y europea, de nutrición enteral y parenteral. Y allí tienen ustedes en los recuadros en blanco las recomendaciones de metas proteicas para pacientes críticos. Como ven, una lo propone en un rango sumamente amplio, entre 1.2 y 2, y la otra simplemente aclara mayor a 1.3. La progresión hasta el quinto día es muy recomendada por la guía europea ESPEN. Ahora, este artículo se los he traído porque para mí es muy valioso porque justamente con una sola palabra que es nutritrauma trae a referencia justamente el daño que se puede hacer nutriendo inadecuadamente a un paciente. Es un concepto referido al efecto iatrogénico de un soporte nutricional mal hecho en los pacientes. Observen cómo pone a la terapia nutricional a la par de la terapia ventilatoria y a la terapia de reemplazo terapéutico renal, y el concepto de nutritrauma como una forma de llamar la atención respecto a este concepto. Les decía, es solo referido a los efectos adversos metabólicos por administración inadecuada o por monitoreo metabólico inadecuado. De ninguna manera tiene en cuenta acá otros aspectos que tengan que ver con el soporte, como por ejemplo problemas en los accesos, hemorragia, trombosis, sinusitis por sondas nasogástricas o respuestas químicas de flebitis en el lugar de los accesos de catéteres. Entonces, ¿a qué tenemos que prestarle atención? Hacer monitoreo del síndrome metabólico que puede presentarse y estar muy atentos a los errores de cálculo en calorías y proteínas que no sean excesivas en el primer tiempo y que no sean defectuosas a partir o luego de la semana o 10 días de internación en el paciente en la terapia. La sobrecarga de fluidos, el exceso de glucosa, los desequilibrios electrolíticos, la corrección de los mismos, tanto si se presenta un síndrome metabólico como si no lo fuera, porque son habituales los desequilibrios electrolíticos en los pacientes críticos. El aporte calórico lipídico excesivo, especialmente en la nutrición parenteral prolongada, o en pacientes sometidos a terapias sedantes con propofol en gran escala, sobre todo, por ejemplo, en nuestra terapia, en donde usamos concentraciones bajas de propofol, la emulsión siempre es al 10% y eso es mucha carga calórica y grasa en estos pacientes. Hay esquemas establecidos por varios grupos de estudio. Esta es la provisión calórica y proteica que nosotros tenemos protocolizado en nuestro hospital. Observen cómo en el inicio los pacientes empiezan con una carga calórica tan baja como 15 kilocalorías por kilo de peso del paciente. Kilo de peso real del paciente o kilo de peso ajustado en el caso de pacientes obesos. Y solamente 1 gramo de proteína por kilo en los 2 primeros días de la internación del paciente. En el día 2 puede subir el aporte proteico, el aporte calórico persiste en el mismo valor de 15 kilocalorías y recién se modifica en el día 4 que sube a 17 kilocalorías por kilo. Todos los pacientes en el día 4 están aproximadamente en 1.35 gramos de proteínas por kilo de peso y luego prosigue el ascenso, vean la curva amarilla para las calorías y la barra roja en proteínas, llegando hasta aportes de 1.5 y 2 gramos de proteínas por kilo de peso. Como ven, proporcionalmente el aporte proteico es siempre superior al aporte calórico. Es por eso que en terapia intensiva se utilizan fórmulas especiales hiperproteicas con bajas densidades calóricas para estos momentos. Entonces, decíamos, el aporte proteico progresivo, 1 gramo al inicio hasta el día 2, 1.2 luego de los 2 días de internados, en el día 5 1.35 y de allí en más cada paciente buscará su meta proteica de acuerdo a cuál sea la patología de base. Nosotros pacientes quemados particularmente no tenemos, el rango vean es muy grande y en centros especializados se hacen aportes de hasta
4 y 5 gramos de proteínas por kilo de peso en esos casos. En el abdomen quirúrgico es elevado, en las fístulas de alto débito también lo son, en donde siempre debe considerarse cuánto es la pérdida nitrogenada por fluidos intestinales, y en el abdomen abierto el plus aconsejado por cada litro de líquido exudado en el abdomen abierto. Evidencias acerca de las proteínas en los pacientes críticos. En este caso se habla de proteína temprana. Es un estudio retrospectivo con las limitaciones que puede tener un estudio retrospectivo. Lo que tiene de valioso es que reunió a muchísimos pacientes, son más de 2.000 pacientes en este estudio, y se observó que aquellos pacientes que en los primeros 3 días recibían más de 0,7 gramos de proteínas por kilo, que es un punto de corte muy bajo, lo llamaron de proteína temprana, tuvieron una mortalidad algo menor al grupo de proteína tardía, que eran aquellos que no alcanzaban este valor o que no lo alcanzaban nunca a lo largo de la internación en los primeros 7 días de internados en la terapia intensiva. Este otro estudio que es bastante conocido, el PROTINVEN, fíjense que buscaba momentos de ingesta y rangos de proteínas, buscaban ver el efecto de ambos y vieron de un modo general que más cantidad de proteína era mejor en relación a la mortalidad de los pacientes, no así en relación al resto de los objetivos secundarios, que eran la estadía en la UTI, la terapia de reemplazo renal y los días de ventilación mecánica, pero también vieron que dar una elevada cantidad de proteínas en los primeros 2 días de la internación de los pacientes no era la que obtenía la mejor curva de supervivencia. Así que este estudio fue bastante emblemático en esta cuestión de la moderación y de la gradualidad proteica al momento del ingreso a la UTI de los pacientes. Este ya es un metaanálisis en donde se midieron también los grupos por grupo de mayor aporte con 1,31 y grupo de menor aporte 0,90, ahí tienen los valores también de desvío, con un número interesante de pacientes, 1.492, no encontraron diferencia en mortalidad entre los grupos de mayor y menor aporte de proteico. Vean que el diamante está ligeramente corrido en favor de los individuos con alta proteína, pero la diferencia, observando el intervalo de confianza rodeado en colorado, no ha sido significativa. Tampoco encontraron diferencias en infecciones, sí una leve tendencia en días de ventilación mecánica, aunque clínicamente la variación no fue importante, pero sí el diamante está algo corrido en favor de los individuos con más alta cuota proteica en sus dietas. Y el detalle más interesante de este estudio es los resultados en músculo, porque lo que sí pudieron ver en una submuestra de 6 ECA, en donde medían la variación del cuádriceps en los individuos internados, es que el aporte mayor de proteínas sí logró atenuar significativamente la pérdida de masa muscular. Recuerden eso que hablamos antes de la persistencia en los efectos metabólicos, de la pérdida de masa muscular del individuo cuando está en terapia y cómo persiste en el tiempo luego este efecto negativo. Así que esto es muy importante y habla en favor de la mejora en el aporte proteico durante la estancia en UTI. Este es el estudio más reciente, por eso se lo muestro con estas fotos un poco desprolijas, pero el Ford Trial clasificó, randomizó a los pacientes, en este caso es prospectivo, para dar una dosis muy elevada de proteínas, más de 2,2, y una dosis baja, ya la llamó baja, cuando era menor a 1,2. Igualaron a los pacientes a través de sus confusores, el 10% de los pacientes enrolados en este estudio eran pacientes de trauma, y luego pudieron ver, por un lado, que no lograban el objetivo de lo que querían, más de 2,2 no lo lograron, pero lograron una media de 1,6 en ese grupo y una mediana de 0,9 en el grupo de baja ingesta proteica. Y la brecha entre ambos fue de 0,7 gramos de proteínas por kilo día, logrando una
una cobertura calórica del 76% de lo que habían proyectado para darles a estos pacientes. Es decir, que este estudio, por un lado, refuerza de que siempre los porcentajes de cobertura están por debajo de lo que se pretende, porque es muy difícil lograr cobertura plena en los pacientes de terapia intensiva, por un lado, y por el otro, no encontraron diferencias en mortalidad en el grupo de proteína usual o de alta proteína. Vean que los valores de mortalidad son muy cercanos entre ambos y la diferencia no es significativa entre grupos. Cuando analizaron en los subgrupos, encontraron que aquellos que tenían los más altos SOFA se beneficiaban de más de proteína usual, o sea, de bajos valores proteicos en el inicio de la terapia nutricional. Eso sí fue una diferencia que encontraron. Entonces, volvemos a mostrar nuestro cuadrito de progresión calórica y proteica y le agregamos este cartel muy importante que dice evaluación continua de la adecuación proteica, porque esto es lo importante, colocar metas para los pacientes y buscar que se cumpla esa adecuación que pretendemos, porque esto es lo importante y el desafío. No todos los pacientes son iguales, no todos están en el mismo tiempo y no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, ¿cómo evaluamos esa adecuación proteica? La medición del nitrógeno ureico urinario es una medida del catabolismo proteico. No todos los pacientes tienen el mismo grado de catabolismo proteico, por eso lo medimos. Los rangos son conocidos. Vean en nuestra terapia que media alta en este grupo de 30 pacientes para el nitrógeno ureico urinario, una media muy por encima del 15, que es catabolismo severo. Un altísimo porcentaje de pacientes entre grado de catabolismo moderado y severo, el 83% de todos ellos, lo que es esperable en pacientes de UTI, y el balance nitrogenado, si bien sabemos que es muy difícil sacar de un balance negativo a un paciente en UTI, hay que tratar de que este balance sea lo menos negativo posible. Recordar cómo es la fórmula de balance negativo, que no solo contempla el nitrógeno urinario, sino también el fecal, el de pérdidas insensibles y el de pérdida nitrogenada en fluidos, sobre todo si son intestinales o si son de abdómenes descompactados. Todas las proteínas administradas por cualquiera de las vías, y este otro índice que para mí es más interesante porque incluye en su fórmula el nitrógeno aportado por la alimentación, tiene 3 categorías, en leve, moderado y severo, y obviamente también lo hemos investigado en nuestros pacientes, en esta muestra de 66 pacientes. Observen que el 63% de los pacientes estuvo en rango severo, con una media muy importante, tanto medias como medianas, muy por encima de 5 en el grupo de pacientes críticos. Y esto es interesante para observar cómo por tipo de patología de los pacientes las diferencias son muy enormes. Lo que les decía, no todos los pacientes son iguales. No es lo mismo un politraumatizado grave, no es lo mismo un paciente con patología respiratoria o con shock séptico o con cirugía abdominal. Observen qué distintos son los box plot de distribución y los valores medianos en cada una de estas patologías. Entonces, ¿cómo monitoreamos los aportes? De este modo, fijamos la meta para el paciente en función a qué momento está de la internación y de su llegada a UTI, en qué parte de su etapa aguda está, si está en la precoz, si está en la tardía, y la adecuación tanto en calorías como en proteínas, y buscar la adecuación en función a los aportes de cada día de los pacientes. El monitoreo puede hacerse de modo individual, puede hacerse globalmente para un cierto grupo de pacientes de la sala por un periodo de tiempo, por semanas, por quincenas o por meses, pero es importante seguir de modo cercano este monitoreo. Y así poder decidir cuál es la elección del tipo de soporte y el tipo de fórmula, tanto sea enteral o parenteral, que mejor cierra en la necesidad del paciente. ¿Qué hay de sustratos específicos en trauma? Lo que hablábamos de inmunonutrición cuando presentamos nuestra hoja de ruta de hoy.
¿Hay algún nutriente que pueda ser benéfico en el trauma? Vamos a decir dos palabras sobre glutamina, arginina, omega 3 y otros antioxidantes. ¿Qué pasa con la glutamina y la arginina? Ambos son aminoácidos no esenciales que sin embargo están fuertemente disminuidos en los pacientes críticos. Y cada uno tiene su razón de ser en la búsqueda de una suplementación. La arginina está estrechamente vinculada a la respuesta celular. Entonces, su descenso severo en plasma en los pacientes críticos está muy vinculado a mayor predisposición a las infecciones y también a la mejora, cuando mejoramos sus aportes, en la cicatrización de heridas y úlceras por presión. Por eso es importante tenerlo en cuenta. En el trauma es uno de los nutrientes específicos que debemos tener en cuenta entonces. Lo mismo sucede con la glutamina. La glutamina es el nutriente por excelencia dador de nitrógeno entre distintos órganos y sistemas y es el nutriente favorito de los enterocitos. Entonces, también en la síntesis y regeneración de tejidos, de los tejidos celulares que se reproducen a mayor velocidad, es importante tenerlos en cuenta. Entonces, en trauma y en quemados hay una clara recomendación de 0,3 a 0,5 gramos por kilo día. Esto puede ser provisto por las fórmulas enterales, hay fórmulas enterales que son enriquecidas, y si no, la glutamina puede enriquecerse a través de tanto sean suplementos orales que pueden utilizarse en pacientes que ya tengan dieta oral, o bien ser adicionados en forma de complementos. ¿Qué pasa con los omega 3? Bien, la adición de EPA y DHA son las siglas de eicosapentaenoico y docosahexaenoico. Es mejor de llamarlos EPA y DHA, créanme. Son productores de resolvinas, maresinas y protectinas capaces de inhibir a los derivados del ácido araquidónico, con los tromboxanos, los leucotrienos. Entonces son importantes en este proceso de buscar mediar como inmunomodulador en el proceso inflamatorio extremo. Están muy aconsejados su adición de 2 a 3 gramos por día en pacientes politraumatizados, y en algunos perioperatorios ya está claramente establecido, como en el perioperatorio de DPC, por ejemplo, y su combinación con arginina. En el pre y en el post está muy aconsejado para la recuperación de estos pacientes. Estas son las recomendaciones escritas que ya les he comentado. La suplementación de glutamina no está aconsejada en toda la nutrición enteral de los pacientes críticos, pero sí en alguno de ellos, como les dije, en los pacientes de trauma y quemados sí, y la arginina también lo está en todos los procesos de trauma y especialmente aquellos vinculados a la cicatrización de heridas y de escaras. La adición de omega 3 también está aconsejada. Ahí tienen los valores de consenso según dos grupos de expertos que aconsejan el uso de esta inmunonutrición en el trauma. Estos son estudios de calidad de evidencia baja, pero que sí determinaron una mejora, una reducción en la mortalidad a través del uso de antioxidantes como vitamina E, vitamina C y elementos traza, selenio, zinc y cobre. En general, los estudios que condujeron a esta conclusión ya hoy son considerados antiguos, luego han surgido otro tipo de estudios, y vean como en la última guía de nutrición que aconseja acerca del trato que debe dársele a los micronutrientes, cómo los pacientes críticos son candidatos a tener deficiencias en una serie prolongada de micronutrientes. Con respecto a la vitamina C, que se ha hecho un estudio
grande, el estudio Citrus, con cantidades exorbitantes de vitamina C, en donde no pudieron demostrar la mejora en mortalidad de los pacientes, por el contrario, los resultados no fueron significativos, pero incluso fueron aún peores que los individuos bajo placebo. Vean cómo dicen que no deben ser tomados en cuenta las mediciones de vitamina C porque son de difícil interpretación en los pacientes críticos, y sí es muy clara la recomendación de vitamina C en un nivel superior en los pacientes con nutrición parenteral respecto de los pacientes con nutrición enteral. Esto es algo que debe tenerse en cuenta en los pacientes cuando tienen una alimentación, una nutrición parenteral magistral, es más fácil de adaptar, pero no así en los pacientes con nutrición parenteral estándar. La composición de las fórmulas enterales, como les decía, requiere que sean verdaderamente hiperproteicas, y las densidades calóricas serán según la necesidad de cada uno de los pacientes. Les he resaltado en los renglones en celeste para que puedan ver que las densidades calóricas son verdaderamente distintas de un producto al otro. Hay una única fórmula hiperproteica para diabéticos, por eso que en la mayoría de los casos terminamos utilizando otras fórmulas que no son para diabéticos, aunque los pacientes estén fuertemente hiperglucémicos o aún estén insulinizados. Con cualquiera de las otras fórmulas también nos puede ir bien, porque vale más la adaptación, como les digo, en la necesidad proteica del paciente y en la necesidad calórica del paciente. Y aquí tienen para ver las dos fórmulas que hay especiales para pacientes de terapia intensiva. Una es Protein Intense y la otra es Fresubin Intensive, muy similares en densidad calórica y en concentración proteica, son idénticas. Ambas aportan 100 gramos por litro o 10 gramos por 100 mililitros. La otra fórmula que se le acerca en cantidad proteica es el Suportan, que es idéntico, pero con una densidad calórica notablemente superior, que de ninguna manera la hace apta para el inicio de una nutrición del paciente crítico. Los módulos proteicos son un gran recurso, especialmente en individuos hiperobesos, en donde ninguna fórmula alcanza para las necesidades proteicas de estos pacientes, y para aquellos pacientes que no tienen, o instituciones que no cuentan con fórmulas especiales hiperproteicas para pacientes críticos. Situaciones especiales, ¿qué pasa cuando hay hipertensión abdominal, síndrome compartimental y abdomen abierto? Siempre que hay hipertensión intraabdominal, tenemos que sospechar isquemia de órganos, con las consecuencias que eso supone, y los estadios intermedios o que preceden a eso, como son el edema de la mucosa gástrica, la disminución en la perfusión renal, la compresión de la vena cava, la disminución de la precarga, la disfunción respiratoria pulmonar por difícil movimiento del diafragma en estas situaciones. Entonces, ¿qué debemos recordar en esto? Que no todos los pacientes van a poder ser nutridos con nutrición enteral de modo efectivo, porque hay en valores en donde decididamente no es posible hacerlo. La medición de la PIA de un modo más frecuente, hay que tener valores monitoreados, el doctor Weinstein lo dijo claramente en su clase. El uso del ISOFA, el doctor que nos habló de pacientes quemados mencionó el ISOFA, que no es otra cosa que el SOFA al que se le agrega un otro indicador, que es el de la falla gastrointestinal, y tiene en cuenta los estadios de falla gastrointestinal, y siempre tener en cuenta que estos pacientes, como es altamente posible que logren una nutrición deficiente de modo enteral, porque tengamos en cuenta que entre 12 y 18 de PIA es posible que no podamos utilizar más que un 50% de nutrición enteral de modo efectivo en estos pacientes por la reiterada intolerancia. Entonces, tener en cuenta y estar alertas para hacer a tiempo el switch con la nutrición parenteral, que les permita a los pacientes tener un balance más óptimo de su soporte nutricional durante su estadía en la terapia. El tratamiento médico de la hipertensión intraabdominal, todos sus ítems tienen que ver con una afectación de la nutrición del paciente, del soporte del paciente.
el uso de sondas rectales, el uso de fármacos proquinéticos, tener disponibilidad en los vademecum de los hospitales. No es el caso de nuestro hospital, nos falta ampliar nuestra oferta de tipo de proquinéticos en los pacientes. Estar atentos a la reducción de la nutrición enteral y cuando se vuelve inefectiva. Y bueno, y por eso les decía, hacer oportunamente el switch a nutrición enteral cuando esto no es posible. Situaciones especiales, cuando la hipertensión es ya incompatible, es posible que el paciente esté frente a un caso de síndrome compartimental, tanto sea primario por una lesión directa sobre el abdomen o secundario con algo que no tiene que ver con el abdomen, pero que genera el mismo efecto y el paciente puede terminar en una situación de abdomen abierto. ¿Podemos hacer soporte temprano? Es posible hacerlo si no hay injuria intestinal. El problema es que estos pacientes suelen presentar hilio y suelen ser un hilio insidioso, a veces un hilio recidivante y traicionero. Cuando el abdomen descompacta, frecuentemente hay que tener en cuenta esa pérdida de líquido de descompactación, porque cada litro de líquido perdido puede suponer un extra proteico de 25 a 30 gramos, que es altamente probable que no pueda ser cubierto con una nutrición enteral que se vuelve ineficiente. Por eso, una vez más, vuelvo a reiterarles esta oportunidad de hacer el switch correcto con la nutrición parenteral. ¿Cómo son los resultados en nuestra terapia? Acá les muestro indicadores de soporte de este último año, cómo nos fue con el soporte precoz, cómo nos fue con el promedio de horas de retraso. Las horas de retraso están abajo en distintos meses de este año. Esto es en el global de la UTI. Ahora voy a comparárselos con los pacientes de trauma. Y el soporte precoz se logró en porcentajes bastante adecuados en toda la terapia. Estos son porcentajes de cobertura de requerimiento, es decir, en relación a la meta, en promedio, tanto calórica como proteica, cuánto se logró en los pacientes. Nosotros en calidad apuntamos al 80%, pero en realidad la mayoría de las terapias apunta a tener por encima de un 70% de cobertura. Si consideramos el 70%, no estamos mal, pero si apuntamos a calidad del 80%, estamos ahí en los distintos meses. Esto es, como les digo, el global en la UTI en distintos meses de este año 2022. Y esto es una muestra de 22 pacientes internados en nuestra terapia del pirobano entre enero y octubre del 2022. Vean el promedio de días de internación, es bien distinto si tomamos la mediana, son 14 días y la media es 26. Y esto es claro porque tenemos un valor máximo de 226 días, tenemos aún una paciente internada, secuelada, que todavía no ha podido ser derivada, pero que su motivo de ingreso fue el trauma. Entonces, esto tira la media, lógicamente, hacia valores superiores. Pero tenemos una mediana de 14 días en este grupo. Y en el cuadro en celeste pueden observar distintos valores de adecuación proteica, calórica, valores de Apache promedio en 18, ¿sí? Para estos pacientes. ¿Cómo fue el aporte proteico? Este es el box plot de distribución. La mediana es de 86%, es verdaderamente bastante buena, con 1,22 gramos de proteínas, pero observen que el box plot también se va hacia arriba y hacia abajo en valores de adecuación. Y lo mismo en los valores cuartílicos de aportes proteicos. Entre 0,94 y 1,36 está el 50% de la distribución central de estos pacientes en aporte proteico logrado durante toda su estadía en la UTI. Y esto es en respecto a la adecuación calórica, mismo porcentaje de adecuación calórica. Vean que son mejores estos porcentajes que los del global de la UTI, ¿sí? O sea, nuestros pacientes de trauma han tenido buena cobertura en general de aportes proteicos y calóricos respecto del general de los pacientes críticos en este año. Este es el histograma de distribución de kilocalorías y una comparación entre grupos de alta cobertura proteica y baja cobertura proteica, mayor al 80 y menor del 80. 14 pacientes, es decir, el 64% de los pacientes,
obtuvo una muy buena adecuación proteica. Y hemos medido aquí, comparado distintos factores para ver si tenían influencia. Observen que en Apache no hubo diferencia significativa, tampoco lo hubo en valor SOFA, ni en valor de Glasgow al inicio de estos pacientes. Tampoco, lo que sí hubo una diferencia fue en el sexo. Todas las mujeres estuvieron en el grupo de menor adecuación proteica. También ese grupo de menor adecuación proteica tuvo algo menor de edad, con un p-valor de 0,08, no alcanzó significancia, pero siendo esta una muestra muy pequeña de 22 pacientes, ahí hay un error beta alto que se está filtrando seguramente en ese p-valor. Así que bueno, quería mostrarles esto para que vean eh, cómo es cómo ha sido el soporte en nuestros pacientes durante este año. Esto es todo lo que tengo para decirles. Muchas gracias por haberme escuchado. eh, y bueno, estamos atentos no hemos tenido oportunidad de hacerlo en vivo ni acompañándolos en sus preguntas, pero voy a dejarles mi mail a disposición para que puedan hacerlo. Muchas gracias.